Bueno, quisiéramos hablar un poquitito con usted. Primero díganos su cargo y su nombre y apellido completo. Sí, yo soy vicepresidente del Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales. Mi nombre es Gustavo Mujica. Aparte soy coordinador nacional de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, coordinador nacional de educación. Sí. Y soy el secretario general de la Federación de Marinos del Mercado Común del Sur e Hidrovías. Bueno, en la conferencia comenzó a hablar sobre la política de waiver. Cuéntenos un poquitito qué significa esta política. La política de waiver es cuando un empresario, un armador, necesita traer un barco porque hay un determinado flete y no hay barcos en el país que lo puedan suplementar o lo puedan suplir. Lo que se hace es se chartea, se alquila en el exterior, se trae y por un plazo de 30 días puede mantener la tripulación de conveniencia con la que viene, pues son todos barcos que tienen bandera de conveniencia. Después les puedo contar un poquito sobre eso, que es bastante interesante. Y pasado el mes, obligatoriamente tiene que tener tripulaciones argentinas. Esa es la cuestión, es decir, yo tengo que llevar a Puerto Madero, a la usina de Puerto Madero, tengo que llevar, no sé, 20 metros de fuel oil. Y no hay barcos que tengan calefacción en la Argentina para poder mantener caliente el fluvial para poder descargarlo. Tengo que traerlo de algún lugar, porque si no se para la usina y después lo sufre la ciudadanía. Bueno, ahí es cuando se hace un trámite en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, específicamente en la Dirección de Transporte Fluvial y Marítimo, y se dan esas excepciones al artículo 6 de la ley de cabotaje, porque en la ley de cabotaje es muy claro cuando dice que existe una reserva de carga, es decir, que todas las cargas que se transportan entre puertos argentinos tienen que ser transportadas por buques argentinos. O sea, esa es la política de la excepción y de la excepción y de la excepción. Pero la Argentina cuenta con los buques suficientes como para cubrir, ¿no? Para poder nosotros tener una política o para poder tener buques que son los que necesitamos, lo que tenemos que tener es políticas. Y esas políticas tienen que estar en la agenda del gobierno nacional. Ahora, en los últimos 10 años, a partir del decreto 1010, que nosotros nos pusimos a trabajar en el reemplazo del decreto para conseguir una ley que sea consensuada con todos los sectores, cuando la tuvimos, lamentablemente se citaron a muchísimos actores, se presentaron, creo que fueron 13 proyectos, y en la diversidad de proyectos, después de haber trabajado 6 años en uno, y que apareció, me acuerdo, de un ingeniero naval que no sé de dónde había aparecido, pero hasta eso, entonces era muy difícil, fue muy difícil, es decir, hablar con las autoridades, llegar a los despachos y que te den tu discurso y después que no se hagan. Hoy cambiaron las cosas, yo le tengo mucha confianza a Horacio Tetamanti, es un hombre muy capaz, él conoce el sector, se puede hablar con él de igual a igual y con el mismo idioma. Yo a Sergio Borrelli lo conozco de la época de la Escuela Nacional de Náutica, así que hace 35 años que lo conozco, sé lo que piensa, no coincido con todas, pero hay un montón de cuestiones en las que coincidimos y seguramente tenemos que trabajar en esa coincidencia. Pero desde que usted hace 35 años más o menos, decía recién, está en la parte de naval, marítima, digo, ¿fue todo un deterioro hasta la actualidad? O sea, no se avanzó, no se puede tener flota argentina realmente bien por el hecho de que el Estado Nacional no se ocupa directamente. No, a mí me parece que es mucho más serio, es decir, este es un problema de la política, un problema serio que hay que resolver. Hay dos temas dentro de la política. Por un lado, la necesidad del financiamiento político para llegar.
y después el mantenimiento en el poder, y entonces es el negocio de la pobreza. ¿Qué sucede? Yo tengo el plan alimentario, como fue en la época del plan alimentario nacional, la época de Alfonsín, los planes jefes y jefas, y todo eso hace, o lo más perverso, el intendente o el puntero que va con una zapatilla y dice: si ganamos las elecciones te doy el otro par. Claro, nosotros cuando hablamos con gente que realmente tiene necesidad, decimos: muchachos, agarren todo, si gana, si no, vayan repartiéndose a ver qué zapatilla sirve. Pero se perdió la cultura del trabajo. Se murió porque la mataron, y no es que la gente no quiera trabajar. A veces hay que hablar con esos muchachos que vienen de hogares destruidos. Yo siempre pongo el ejemplo siguiente: el guarda de tren que durante 25 años lo único que hizo fue picar boletos, y un día lo echan de su trabajo. Tiene 45 años y sale a buscar trabajo. ¿Y cuál es tu experiencia? Yo pico boletos. ¿Pero sabés hacer otra cosa? No, pico boletos. Ese hombre se pasó los primeros 5 años de Menem buscando trabajo. Los otros 5 tomando, para olvidar su fracaso. Es decir, ¿cómo se convive con ese fracaso? Sabiendo que tus hijos no pueden estudiar, que no puedes llevar la comida a tu casa, que toda la responsabilidad y toda la cultura que vos tenés adentro, esa cultura de trabajo que vos decís, de un día para el otro, desde la pluma de un funcionario, terminó en la calle y destruyó una familia. Una familia donde el chico, todavía no adolescente, veía o vivía una época en donde su padre traía el sustento, él iba a la escuela, una familia normal, la madre ama de casa, y después de 5 años de pobreza, de villamiseria, de desamparo, se encuentra con la disyuntiva de decir: ¿qué hago? Porque cuando sos adolescente haces locuras. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que resolver el problema de mi casa. ¿Y con qué se encontró? En la esquina, con todos los amigotes, le dieron cocaína, le dieron un arma, se fue a la esquina de un barrio, y antes de decirle dame la plata, le pegó un tiro en la cabeza. ¿Quién es responsable de eso? ¿Ese chico? ¿Su familia? ¿O el Estado Nacional y todos los argentinos que permitimos eso? Entonces, hay una cuestión de políticas en donde hay intereses muy poderosos, en donde en los 90 quedó claro que se transó absolutamente todo, porque la primera privatización fue el Ministerio de Economía, que el grupo Bungibor lo compró en una subasta. Entonces, que después murió el ministro. Entonces la primera acción fue la privatización del Ministerio de Economía. No es un hecho aislado. Se está privatizando la economía de un país. Entonces, o se tranza con esos intereses que son fuertes, o nos hacemos fuertes con el apoyo del pueblo, con políticas realmente nacionales, populares y realmente argentinas, o no tenemos salvación, ¿no? Como decía en la charla, es decir, hoy estamos en una oportunidad, no nos queda demasiado tiempo, el norte está ocupado, y cada vez que el norte estuvo ocupado, la Argentina creció. Entonces, si vamos a dejar pasar esta oportunidad de hacer todo lo que tenemos que hacer, me parece que nos estamos equivocando, y vamos a terminar en un país bananero como es el resto de Latinoamérica, porque no es casual tampoco que los ataques que se le están haciendo al movimiento obrero a través de lo que es la ley de asociaciones profesionales, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 23, si no me equivoco, de la norma,
es el corazón del modelo sindical europeo. Ahora, yo te doy un ejemplo. Yo estaba en la OIT hace un par de años atrás y una compañera de comisiones obreras hablaba con una gran soberbia de los grandes logros del movimiento español y entonces la pregunta es, ¿cuántos afiliados tienen? 12,5% de afiliados. ¿Cómo hacen para bancar semejante estructura? Porque ponen fortunas en Latinoamérica para importar o para exportar ellos el modelo sindical europeo. ¿De dónde la sacan? No, a nosotros nos dan plata los estados y las empresas. Entonces, querida, discúlpame, pero vos estás defendiendo a las empresas y a los estados y no a tus trabajadores. Y quedó demostrado eso con el movimiento de los indignados, que se juntaron millones para discutir. ¿Por qué? Porque no había un movimiento sindical que los pudiera defender. Esa es la realidad. Y vos fíjate que el hecho de que se metan en Latinoamérica con el modelo europeo que se basa fundamentalmente en el Convenio Internacional de Trabajo número 87 de libertad de asociación, hace que se atomice el movimiento obrero. Y te doy el ejemplo claro que tal vez para mí es uno de los más extremos, el caso de Chile, en donde vos tenés una empresa, un sindicato. Entonces, en un panorama de 1.500 empresas, tenés normalmente 2.000 sindicatos. Y vos decís, ¿por qué 2.000 si era uno y uno? Y porque uno se puso fuerte y dijo, no, yo ahora quiero reivindicaciones de verdad, y le armaron otro. Entonces, una empresa, 2 sindicatos. ¿Qué puede discutir? Con el AFIN. Discuto con el AFIN y eso se llama libertad sindical. ¿Eso es apoyar el Convenio Internacional de Trabajo 87? Mirá cómo serán las cosas, que Brasil se niega a ratificarlo y es uno de los 8 convenios fundamentales de la OIT y Brasil se opone a ratificarlo por eso mismo, porque le va